Muy buen día, queridos amigos internautas. Pues hoy tenemos dos queridos amigos, que además son también referentes autóctonos, se puede decir, de este puerto, centro vacacional, Cancún, pero también del estado de Quintana Roo. Y bueno, son Eduardo Lara Peniche y Jaime Enrique Rendón de León, que no es periodista, sino municipalista que no periodista. Bien, pues la idea de venir a platicar con ustedes es que pues tenemos muchas dudas y de alguna manera ellos están involucrados en el proceso. Bueno, platíquenos. Tú colaboras con Morena ya desde hace mucho tiempo y has estado haciendo un activismo. Bueno, mira, yo colaboro con el Frente de Izquierda en general. Actualmente estoy apoyando a Morena desde hace algunos años. Inicié el trabajo con el difunto amigo Max Vega Tato. Con él nos vinculamos al proceso, al partido. Y bueno, estamos dándole queremos darle, mejor dicho, una claridad a las ideas de Morena entre la sociedad, porque nuestro sistema tiene completamente perdida la realidad de lo que es izquierda. De eso hablaremos ahorita, aunque ¿sí? Que hay una terrible confusión, al parecer. Sí. Y tú estás colaborando con un grupo ciudadano, bueno, de siempre has trabajado con la ciudadanía y inclusive quisiste participar en la cuestión esa de los independientes, ¿no? Sí. Una planilla independiente con un grupo pues ciudadano, se puede decir. Entonces es la parte que no es de partidos que está entrando en la contienda. ¿Cómo empezaste con ello? Por la invitación de un amigo que ahorita se encuentra en Dallas, Texas, trabajando en transporte y todo, y haciendo economía, porque aquí pues se vio imposibilitado, me hizo ver que había una opción en uno de los candidatos, y yo seguí porque él es un exiliado chileno, él es un exiliado uruguayo que vivió pues todas estas cosas inhumanas que fueron los gobiernos militares. ¿Quién es él? Él es Omar Escobar. Omar Escobar. Él es contratista, junto con su esposa, y la verdad es un hombre que yo admiro mucho. Toda su familia fue exiliada, y él es un hombre que inclusive conoce al mejor presidente que ha tenido Latinoamérica. Es amigo personal de él, lo ha visitado Mujica, lo ha visitado en su casa, y las pláticas con él son increíblemente deliciosas en cuanto a la conceptualización de definir este asunto de qué es ser de izquierda, qué es la izquierda, todo ese tipo de cosas. Que se ha desdibujado totalmente, que ahorita no sabemos quién es izquierda y quién no. La caída del muro de Berlín en 1989 vino a desfigurar todo esto, pero no olvidemos que este estado que hoy vive el mundo entero, porque no solo es México, inició en 1973. Perdón, el 70, ¿no? 71. 70-71, con el golpe de estado de Pinochet contra Salvador Allende, Alvarado, mi paisano, bueno, el gobernador de mi estado. La caída de Salvador Allende marca el inicio del neoliberalismo en el mundo, porque toman a Chile como el laboratorio social para implementar este modelo económico que hoy en 2018 tiene al mundo hundido en un caos. En un caos general, social, porque a partir del 89 que cae el muro de Berlín, deja de haber una contraparte que limite al modelo capitalista a todos sus excesos. Y bueno, hoy tenemos un modelo, como lo he llamado yo valga la redundancia, en mis clases universitarias, un modelo capitalista depredador, donde lo que interesa es tener y lo que menos importa es el ser humano. El ser se ha olvidado de nuestra sociedad, pues casualmente porque la ambición ha perdido al ser humano a partir de esto. Se dice que el capitalismo siempre ha tenido esa característica, esa cara, pero ha habido pues oposición a esa posición, ¿no? Y una de las oposiciones más fuertes pues, han sido pues, las
propuestas socialistas, fundando partidos socialistas y oponiéndose al capitalismo. Pero también ha surgido lo que yo llamaría una izquierda social ciudadana, de gente consciente, que no confía tanto en el partido, pero que sí hace propuestas muy concretas, y ahí es donde viene el candidato ciudadano. Exactamente. ¿Hay una izquierda ciudadana? Sí lo hay en los hechos, quizás no en la teoría, pero en los hechos lo hay, porque hay muchos ciudadanos, sobre todo, yo lo veo mucho, ¿sabes dónde? En las partes rurales y en las partes indígenas. La gente es sabia, la gente es congruente entre la naturaleza y lo que ellos quieren hacer con la naturaleza y a pesar de la naturaleza. Entonces, ellos en esa convivencia se redefinen como seres de izquierda, en congruencia con lo que viven. Bueno, ahí has dicho algo muy importante, que es el vivir con la naturaleza y de acuerdo con la naturaleza, y se ha acusado a partir de ahí del capitalismo que depreda la naturaleza, la destruye en aras de una ganancia exorbitante, ¿no? Ahora tenemos pues los cultivos transgénicos y una serie de cosas que están encontrando una oposición en esta izquierda campesina, se puede decir, pero que también es ecologista, que también es, o sea, que hace un llamado hacia la conciencia. Pero en la cuestión económica, de las economías, como dices, la neoliberal que vino a arrasar a todos todas esas cuestiones que dicen ya no hace falta conquistar o poner una dictatura, sino simular una democracia e imponer un modelo como el neoliberal. Claro. Mira, ahorita que comenta Jaime, es muy cierto. El socialismo, en su concepción real, y la que no es conocida, ya la han desfigurado, tiene como base la producción de alimentos, de los satisfactores necesarios para el ser humano, para la vida digna del ser humano. ¿Y eso dónde empieza? En el campo. Y entonces, dentro de la teoría socialista, la producción de alimentos, la producción agropecuaria, la convivencia armónica entre el ser humano y la naturaleza es indispensable. Lo que sucede es que dentro del modelo económico mundial, donde empiezan a surgir partidos y cada uno va acomodándose en el lugar y el espacio que más le conviene, pues obviamente la ideología socialista en su verdadera expresión se ha perdido, se ha difuminado. Recordemos por qué luchaban nuestros antepasados del 68, los estudiantes masacrados el 2 de octubre, por una vida digna, por una vida justa, por justicia social en el campo, para el obrero. Sobre todo aquí se dio un movimiento obrero, sindicalista, incluso llegaron a apoyar. Sí. Al final de cuentas terminó en una masacre. Así es, pero porque es parte del modelo. Hoy en día los candidatos ciudadanos son muy útiles porque nos permiten hacer conciencia y tratar de organizarnos, porque el sistema económico mundial nos tiene casualmente enrolados en un camino que lo que nos busca es confrontarnos. Y lo podemos ver ahorita en las campañas electorales, donde la mayor propuesta es la descalificación. No hay caminos a seguir para hacer lo que le hace falta al país. Bueno, Morena sí es definitivamente un partido de izquierda y de una izquierda con cierto carisma socialista. O sea, declaradamente, o sea, van por los pobres, buscan una posición de denuncia de la arbitrariedad y de la injusticia. Claro. Porque el sistema neoliberal pues hace ricos a unos pocos y pobres a los demás. A la mayoría. A los que quedan, ¿no? Entonces aquí caemos en una especie de contradicción. Resulta ahorita en ese momento, que pues es el tema para el que hemos venido, que vemos que las campañas están sacando unos candidatos algo incongruentes. Se salen los del PAN y se van a Morena, se salen los del PRI y se van al PAN, se salen los del PRD y se van
hacia diferentes, ¿no? Muchos están yendo a Morena, ¿no? Sí, pero está resultando que a la hora de postular a los candidatos idóneos, resulta que en algunos momentos han postulado a los mismos, ¿no? A gentes que antes criticaban, ¿no? El caso de Quintana Roo es emblemático, ¿no? Totalmente emblemático. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las... ¿Qué nos podría aclarar ese fenómeno tan raro? Pues mira, yo te digo una cosa, nos falta tener una sociedad politizada y movilizada, porque estamos despolitizados y estamos desmovilizados. ¿Cómo nos despolitizaron? Nos despolitizaron porque el modelo único que teníamos nosotros era el hegemónico, el del PRI, como gobierno, y ellos impusieron inclusive un sistema. Y desmovilizados porque, tienes razón, no estamos organizados, pero ni para lo más mínimo. No tenemos, Rafael, pero ni medio punto de agenda para discutir con nadie. No nos podemos sentar a discutir ni siquiera con los vecinos de la región que tú quieras. Porque no tenemos punto de agenda. Los empresarios, ¿qué hacen? Se sientan en sus grandísimas mesas, se dicen de cosas, se mientan la madre, se agarran por patadas debajo de la mesa, pero salen con un acuerdo y dicen, aquí está, esto es lo que queremos. Y eso es lo que le imponen a los candidatos en sus grandes reuniones. Claro, tienen recursos y todo lo que sea. Y les ofrecen pues buenas viandas, buenos vinos, buenos lugares, todo lo que ellos tienen de infraestructura. Pero salen con este acuerdo y lo defienden. 3 años después van sacando lo que ya lograron sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Dame más, dame más, dame más, no me quites, no me quites, no me quites. Esos puntos pues los van tratando. Y una vez que logran ciertos acuerdos ya a su favor, entonces dicen en la siguiente reunión que se hace para el siguiente periodo de elecciones, dicen, bueno, aquí nada más quedan 5 puntos. ¿Qué más le ponemos? Pues esto. Pero se ponen de acuerdo. Y sacan esos 10 puntos, 5, 15, los que sean. Es como si fuera una mafia. La mafia del poder. La mafia del poder. ¿Qué sucede? Esta elección, creo que lo he platicado con muchos, es una elección sui generis. Una elección, como ya dijeron en muchos lugares, muy pragmática. Ahorita lo que interesa es llegar al poder. Sí. La ideología, el camino, el rumbo es lo de menos. Y hablo de las esferas de abajo, de lo local y una parte de lo federal, las diputaciones. Andrés Manuel tiene muy claro el objetivo, el proyecto alternativo de Nación está muy bien diseñado para reactivar la economía desde el campo, la industria, el comercio. Creo que es el único que ha presentado un proyecto alternativo. Los demás siguen en la misma vía, dicen, para mejorar lo que ha habido, pero lo que ha habido ha sido desastroso. Claro, pero en la parte local vemos que quedan los mismos. ¿Qué sucede? Desafortunadamente Morena, como partido joven y como partido lleno de esperanza, fue integrado por gente ciudadana, sí, por gente con muy buena intención, con mucho ánimo, con gente que... Ciudadanet, un ejemplo, ¿no? El buen Max Vega Tato, que en una ocasión, en el 2009, que participó como candidato a diputado federal, Lili Arellano le preguntó en una entrevista, don Max, si no le va a estorbar la honestidad en este proyecto político, Max aseguró que no, pero pues no pudimos comprobarlo, ¿verdad? No, realmente tuvo una trayectoria muy limpia, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, pero regresando a la parte actual, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos una serie de gente oportunista que está buscando mantenerse en el poder. Y la gente de buena fe, que con su dinero, con su tiempo, con su esfuerzo, con su compromiso con Andrés Manuel y con el proyecto alternativo de Nación, creó Morena, hoy en día han sido desplazados. Y no es casualidad, permíteme, porque resulta que la buena fe, la buena intención no es suficiente para dirigir un gobierno. Necesitamos prepararnos. ¿De qué carece Morena? De gente capacitada. Los pocos que hay capacitados, pues no son suficientes para cubrir los cargos. Y si a eso le agregamos que dentro de la institución, con la apertura que dio Andrés Manuel, de que bienvenidos todos, que es correcto,
O sea, si lo que estamos buscando es unidad, es unificación de criterios para empezar a trabajar, a construir un México nuevo, pues necesitamos el esfuerzo de todos. Bienvenidas todas las ideologías, bienvenidos todos los actores, siempre y cuando demuestren que tienen compromiso con el proyecto. Sin embargo, aquí se colaron muchísimos que hoy toman decisiones en el partido y le vienen a dar al traste a la construcción social, a la base fuerte que tenía Morena desde la sociedad. Y hoy vemos que, por ejemplo, los representantes que logró Morena en el 2016 han sido completamente excluidos de cualquier oportunidad para participar en este proceso 2018. Eso sí es grave, porque al fin y al cabo la base social va a decir, bueno, ¿y mis representantes, los del 2016 que salieron de aquí mismo? Y es lo que están reclamando. Están siendo reemplazados. ¿Por qué vuelven los mismos? Hay una crítica que se hace de que esta va a ser una de las elecciones más costosas de la historia de México. Y para poderla llevar a cabo y salir a avanzar adelante, hay que gastar mucho dinero, muchos recursos, inclusive pues, no solamente dinero, sino recursos humanos. Todo eso es muy costoso. Y bueno, se dice que Andrés Manuel, pues el partido Morena no tiene los recursos que tiene el PRI o los que tiene el Frente, que son 3 partidos, y que dónde va a conseguir todos esos recursos, y se ha planteado que pues se lo tiene que ir a pedir a los que tienen el dinero, y los que tienen el dinero son los empresarios muy ricos y los políticos. Por ahí esa crítica se me hace un poco pues excesiva. Sin embargo, algo puede tener de realidad. Gente como Maribel Villegas y Chucho Paul han hecho campañas muy lucidoras, muy costosas, han regalado despensas y son conocidos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Eso es válido? O sea, atraerse ese tipo de gente para poder avanzar, sobre todo sostener económicamente una campaña que ya sabemos que va a ser muy costosa. Mira, la experiencia ya en la participación activa, armando campaña y todo el proceso, ahorita la comparto, pero no sé, me gustaría que desde el ámbito ciudadano, ustedes que ahorita acaban de terminar un proceso para lograr la candidatura, ¿cómo percibieron esa intencionalidad de la ciudadanía para sumarse al proyecto? ¿Lo hacen desinteresado o buscan un interés económico, un interés material? Pues yo creo que siempre la vida está rodeada de intereses. Todos nos movemos por un interés, son válidos. El problema es lo que uno le dé a ese interés en materia del bien común. Esa es la gran diferencia, ¿no? Yo puedo tener interés de gobernar porque sé algo respecto a cómo hacerlo desde el punto de vista administrativo, quizás. A lo mejor me he dedicado a empaparme un poco de eso, pero eso no quiere decir que yo sea por añadidura un buen gobernante, porque para ser un buen gobernante se necesitan 2 cualidades: ser coherente y ser sensible. Si no eres coherente y no eres sensible, no puedes llegar a ser un buen gobernante. Yo he conocido legisladores excelentes que han surgido de la parte rural y que han representado a estados de una manera increíblemente muy buena en las legislaturas nacionales. Claro, saben los problemas, claro, viven los problemas, sí. Y entonces tienen la solución. No necesito llamar a Víctor Volvini para que me diga cuánta pobreza existe en el campo. Claro. Esa es una estupidez. Sí, tienes la pobreza ahí. El pobretólogo que gana mucho dinero de la pobreza, que es Volvini, pues ese sí, nada más por decir 2 o 3 cositas, ya le pagan un dineral. Pero el campesino, ¿qué onda? Entonces, ese tipo de cosas... Y es la parte que explotan. Sí, pero además el INE y todo el aparato gubernamental federal se ocupó en crear una trampa en este asunto de la manera de participar de los independientes. Parece ser que la barrera era ponerle barreras y más barreras y más barreras. Esa era la barrera. Hay que ponerle barreras a la barrera. ¿Y cómo fue? Pues táctica dilatoria. Dilatoria, pero además estúpida, porque eso de préstame tu credencial, no fue claro el INE al decir a nivel nacional que eso no iba a afectar el voto, ni mucho menos. No comprometía el voto. Al final lo medio empezaron a decir. Porque una crítica, pero antes gente, no lo decía. Toda la gente decía, no, es que yo soy del PAN, yo soy del PRI, yo no quiero nada con eso. ¿Por qué? Porque la gente desconfía de las instituciones. Ese es el primer punto. Entonces, diga lo que diga el INE,
nadie le cree. ¿Por qué? Porque se ha desacreditado solo. ¿Es el INE verdaderamente autónomo e independiente? ¿No? Desafortunadamente no, porque desde la elección de sus consejeros pues ya hay injerencia de los partidos. Y retomando el espacio de la participación ciudadana en la campaña tan cara, necesitamos reeducar a nuestra gente. Si tú vas como partido político a solicitar apoyo, en este caso, Morena tiene una gran ventaja. Morena está solicitando el apoyo desde la buena fe, la buena intención y el compromiso social de ciudadano a ciudadano. De ahí es que los votos de Morena no son caros, porque la gente anhela un cambio. Hay un riesgo. Mucha de esa gente cree que al llegar López Obrador el cambio va a ser inmediato. Y no, el cambio va a iniciar la estructura para empezar el cambio. Para llevar a cabo el proyecto. Así es, va a poner los lineamientos para empezar la transformación. No, en 6 años no es posible hacer un cambio. Pero bueno, esa intención, esa visión que tiene la gente hace que los votos de Morena sean baratos. Porque no se compran las voluntades. La gente ansía recuperar su dignidad y por eso apoya esto. A diferencia de los otros partidos, como comentabas, PRI, PAN, incluso PRD, que cayeron todos en la misma tónica, en la misma metodología de la campaña política electoral tradicional. La camiseta, la gorra, la despensa, las láminas, la mentira, todo esto. Pero todo además encaminado al hueso. Ah, claro. O sea, el objetivo era llegar al poder, pero para beneficio personal y no en un plano, en un programa alternativo, como le quieras llamar, que exista. Bueno, esto no solamente ha sucedido aquí en México. Lula da Silva compitió 3 veces. Sí. Al final Lula da Silva se alía con partidos de derecha y llega al poder. Partidos de derecha que ahora sacaron a Dilma Rousseff. O sea, es el riesgo que se está corriendo. Claro. Y posiblemente también Andrés Manuel se está corriendo ese riesgo. Desde el punto de vista ciudadano, ¿cuál sería el antídoto para esos riesgos? Pues mira, a la llegada de toda la corriente que se hizo a nivel de redes sociales, donde hicimos grandes grupos como Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, el MCD, Movimiento Ciudadano por la Democracia, antes del 2000, a nivel internacional había mucho dinero que se le daba a las organizaciones civiles en México. Las ONGs. Las ONGs, sí, las OSCs ahora, porque lo que querían era un cambio, de hecho, en el modelo de gobierno de México. Entonces estaba apoyando ese tipo de movilizaciones. Logramos concretar la primera agenda ciudadana a nivel nacional, solo que no tuvimos la suficiente fuerza para meterla como una cosa obligada y de construir vías y puentes para poderla llevar a cabo. Por lo tanto, la llegada de Fox fue procedimental, no fue de contenidos. Ese es el gran problema. Eso de que la gente espere de que el cambio lo dé la varita mágica del que llegue, eso es parte de este asunto de estar despolitizados, porque la gente no sabe absolutamente nada de eso. Entonces, fue el procedimiento que se llevó a cabo para decir a nivel internacional que México ya era democrático, porque había cambiado ahora sí de izquierda o de lo que fuera de una cosa que se llamaba a un derechoso izquierdoso. De derecha a derecha fue el asunto. No hubo un cambio de conciencia. Nosotros tratamos de construir con los pocos y los recursos que nos llegaban, pues algo. Se lograron muchísimas cosas. Y la transformación de muchas conciencias, sí es cierto, pero no fue suficiente. Y después el propio mecanismo del gobierno de Fox empezó a dejarnos sin cabeza a todas esas organizaciones. Sí, se cerraron las puertas. No, nos descabezaron de una manera bien sencilla. Ah, mira, tú eres muy bueno en asuntos de participación ciudadana, vente para acá, te llevo a la institución, a dirigir un centro, a dirigir un centro y te pago lo que tú quieras, pero te volviste orgánico al sistema. Sí, y entonces ya ahí... Entonces, es una trampa el sistema. Sí, no tuvimos nosotros la suficiente, pero además la suficiente manera de construir nuevos liderazgos para que suplan esos con los que nos van a querer cortar la cabeza, que es lo que está pasando siempre. Ese sistema ya lo tienen perfectamente bien alineadito y lo saben hacer muy bien. Entonces esa es la parte.
lo que él decía es una cosa muy cierta. No estamos haciendo las cosas primero con participación y segundo con organización. Necesitamos organizarnos para empezar a generar nuestras propias agendas. Yo estoy ahorita proponiendo algo que se llama elaborar un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en Quintana Roo, que nadie me pela, pero no me importa, ya había puse cuando menos sí, no, ¿sabes por qué? Por lo que está pasando en la cárcel de Chetumal. Es gravísimo eso, que me perdonen, pero ese tipo no debe ser desistir, no debe ser nada más eliminado de su cargo, debe ser procesado y debe ser metido en la cárcel, desgraciado. Así es, o sea, sabemos que el sistema neoliberal produce pues, a veces muchos empleos, a veces muchas cosas de igualdad, sobre todo las legislativas, aunque la ley luego no se cumpla, pero produce también mucha injusticia, no hay justicia. Así es. Ahora, hay un proyecto de nación que Andrés Manuel dice, solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Y ahora últimamente le están poniendo lo que tú dices, solamente el pueblo organizado. Sí, pues, hay un plan, ya desde el punto de vista partidario, de llevar esa educación a bajar la información y todo. Los partidos tienen grandes presupuestos de formación política, pero no trabajan. El gran problema es ese. O sea, el plan está, pero está hasta ser gobierno. Hasta que seamos gobierno, sí. ¿Por qué hasta entonces? Esas son decisiones que no están en el espacio local, sino es el espacio nacional. Y es ahí donde hemos tratado de trabajar para dar la formación política a nuestros cuadros de acá de Quintana Roo, en lo particular. Sin embargo, pues tenemos mucha gente infiltrada dentro del partido. Gente que, como bien dice Andrés Manuel, es la gente de la base, es la gente del pueblo, la gente buena, pero hay gente buena manipulada por los de arriba, que se nos han infiltrado y han venido a hacer un caos en todo esto, a tratar de dividir, a romper asambleas, a dividir el trabajo. Porque hay momentos en que se venía haciendo, hubieron más bien momentos que se venía haciendo un trabajo conjunto. Morena avanzó enormemente en 3 años, y hoy ves que Morena está perdiendo, o si no es que ya perdió, su esencia y su forma. Hoy está desmembrado. Con una inconformidad interna. Así es, por todos los infiltrados y varios de ellos que tienen poder de decisión. Y es ahí donde viene todo el relajo. Y entonces es donde hay que analizar también cómo es que estamos luchando contra un sistema con sus propias reglas. Ese es el problema, ese es el punto neurálgico. Seguimos haciendo lo mismo que nos enseñaron que se debe de hacer para hacer política. Y eso es una necesidad. Tienes que ser correcto, tienes que ser, sí, no. Y aquí no se vale de ser correcto, se vale de hacer las cosas bien para avanzar, de manera progresiva. Pero el gran problema que tenemos es que nuestras leyes están diseñadas casualmente para eso. Ejemplo clásico, o más bien ejemplo evidente, mejor dicho. La redistritación que se dio en Quintana Roo. Fue terrible, sí, lo vi. De 3 distritos pasamos a 4. ¡Ah, qué bien! Vamos a tener un diputado federal más. Ajá. Vamos a ver cómo está. Según la ley electoral, los distritos se deben de formar de norte a sur, numerarse de norte a sur. Entonces tú dices, en Quintana Roo, el distrito 1 está conformado por Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Tulum, Solidaridad y Cozumel. Es que estamos pegados a Campeche, entiéndelo. Bien. Y Cancún queda dividido en el 3 y el 4. Y el 2 está hasta el sur. Sí. ¡Ah, caramba! Entonces, a ver, espérame. ¿Por qué dividen? Y le quitan al 1 le quitan Cancún y Puerto Morelos. Una parte de Cancún que es donde está más concentrado el electorado. Entonces tú te das cuenta claramente que es plan con maña. Sí, claro. Porque de esa manera, la mayor fuerza de la izquierda está en Cancún, porque es el mayor electorado. Sí, claro. Y que ha demostrado estar tendiente a la izquierda. Le quitan esa parte al distrito 1 y entonces pierde fuerza toda esa parte. Y la intención es que por medio de los votos de Cozumel principalmente
porque en Solidaridad está dividido, pero Cozumel, que es eminentemente priista, bien manipulado, pues domine la elección, porque la diferencia de votos en Solidaridad es poca, entre uno y otro. Pero Cozumel le da el gane al PRI. Entonces, digamos, ¿está o no está manipulado todo esto desde las instituciones? O sea, tenemos que aprender a jugar con las reglas del sistema para revertirles el resultado. Lo que hizo Salvador Allende en Chile, le jugó con las reglas, les ganó y bueno, lo pagó con la vida. Pero supo hacerlo. De algún modo es lo que está haciendo ahorita Andrés Manuel, jugar con las condiciones que pone el sistema para lograr alcanzar, correr el riesgo, no hay de otra. Entonces, pero lo mismo le pasó a Chávez. Reinventarse. Tenemos que como sociedad reinventarnos, claro, para poder hacer las cosas de manera distinta. Eso es cierto lo que tú dices. Totalmente. Dentro de un proyecto como el proyecto alternativo de Nación, la participación ciudadana, ¿por dónde tendría que entrar? Porque institucionalmente tenemos desarrollo social y tenemos pues instituciones educativas, la Secretaría de Educación, creo que son las dos principales, pero ¿cuál sería el movimiento ciudadano para recuperar esa educación? Pues el movimiento Como ciudadano, dices tú, para reorganizar, sí, para enseñarle a la gente. el movimiento ciudadano tiene que ver solamente con herramientas. Yo le doy la herramienta a alguien que con un serrucho, con un martillo y con unos clavos puede hacer cosas maravillosas, pero le necesito dar las herramientas para que él los haga. Lo que ya sabe hacer, lo sabe hacer, punto, se acabó. Pero aquí todo inicia con información. Y después de esa información inicia con la herramienta de saber hacer, llegar a ser, ¿cómo se llama? Bueno, tú me das a mí un martillo, Sí. pero si yo no sé usarlo, me golpeo los dedos. Entonces tienes que... ¿Quién me va a enseñar a usar el martillo? Esa es la parte de la información que te voy a dar para que tú sepas usar el martillo, el clavo, el serrucho y todo lo demás. Y entonces Bueno, después ¿eso viene la corresponde a reflexión. la educación o al A desarrollo la social? educación, a la educación, esa es la educación. Entonces luego viene la herramienta de aprender a reflexionar para accionar, porque es información, reflexión, acción. Y la acción viene por consecuencia a hacer algo que ya te va a producir algo, va a lograr un objetivo, ¿sí? Tiene una meta. Ahora, nosotros tenemos una acción continua de muchos siglos de trabajo en un país que ha sido muy trabajado, digan lo que digan. Hemos producido todo lo que existe en México y sí hay una continuidad en nuestra educación, pero vemos que la educación se ha deteriorado. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué esa educación no permeó a la sociedad de una manera, como tú dices, están despolitizados, estamos desorganizados, todo? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, tú eres pedagogo también. ¿Qué nos sucedió en el camino? ¿Qué nos sucedió? Pues eso. En 1973 Luis Echeverría lanza una reforma educativa acorde con las necesidades del momento y con un golpe de Estado reciente que convierte a Chile en un laboratorio social para implementar un nuevo modelo económico que se llama, hoy sabemos que se llama neoliberalismo. Eso viene a transformar la formación de nuestros niños y les viene a dar una visión diferente. Una visión de individualismo, una visión de egoísmo, de egocentrismo, donde lo principal soy yo y mis satisfactores son materiales. Y empieza la transformación. Hoy a 73, a 40 y tantos años de la reforma educativa, 50 años, ¿no? 50 años, sí. De la reforma educativa de Luis Echeverría, vemos el producto del inicio que tuvo esa reforma. Bueno, eso significa lo que tú has dicho también en otras ocasiones, se rompe el tejido social. Sí. Claro, es parte del modelo. Ya no hay una actividad de comunidad, sino lo que tú marcas es individualismo. Totalmente. ¿Ese individualismo es filosófico o es pragmático o es económico? ¿Qué es lo que sucedió? Es económico. Es Tiene económico, los bueno, tres. él dice que es económico. Tiene los tres. Sí, no. Pero fíjate, por ejemplo, en Europa, la Europa que se cohesiona es a través de ese tipo de conceptualización, la cohesión social que logra Europa para poder inscribirse en esta competencia mundial del nuevo modelo del orden mundial,
ellos ponen la cohesión social como aquello de que el país que esté en desigualdad le voy a inyectar recursos para que esté en igualdad de condiciones de que negocie conmigo sus recursos porque me interesa. No lo voy a mantener una unidad. No lo voy a invadir y no voy a sojuzgar a su población porque a mí me interesa lo que tiene de recursos. Mejor lo pongo en materia de igualdad económica y entonces de esa manera podemos transitar inclusive libremente en las fronteras. Pero Chile es el ejemplo de un modelo totalmente impuesto a través del Plan Cóndor, que fue un plan elaborado por los Estados Unidos a través de la CIA para imponer su manera de depredar países. Pero no podemos pasar por alto, en el caso de Europa, la situación de Grecia, que se contrapone a lo que acabas de decir. A Grecia sí, te vamos a poner al mismo nivel, pero endeudado. Y me tienes que pagar con todo. Entonces, ya que depredaron Grecia se quiso zafar y ni más, te sigue sometiendo porque sigues teniendo riqueza que no he podido extraer. ¿Por qué Inglaterra sale de la Comunidad Económica Europea? Claro, mi solvencia económica, mi fortaleza internacional económica, ya me la están depredando, con permiso señores, aunque digan lo contrario. Ahí es donde el modelo se va depurando. En cambio, aquí en nuestra Latinoamérica, los modelos no se depuran. Los modelos simple y llanamente llega a Estados Unidos, invade, impone y se acaba. Pero el neoliberalismo es esa globalización que, según dicen, nos va a igualar a todos. Puras habas, estamos viendo, México está siendo depredado. Insisto, Grecia depredado, Inglaterra se hace a un lado porque lo están depredando, ya sintió el rigor económico que le cuesta estar en la Comunidad Económica Europea. Entonces no es una igualdad lo que busca la globalización, es una dependencia de un solo organismo internacional que se llama Banco Mundial, que tiene al Fondo Monetario Internacional como su operador y tiene a la OCDE como su formador de estructura. Cuando tú te resistes a seguir esos lineamientos, como el caso de Ecuador, como el caso de lo que hizo Lula, luego viene una reacción, una contra de todo eso. El caso que más terrible que estamos viviendo ahorita es Venezuela. ¿Sí? Se resistieron a seguir esas reglas impositivas, a defender su petróleo, sus riquezas naturales. Sabemos que Venezuela es rico en minerales y no solo el petróleo, sino muchas otras cosas más. Ecuador es pues la reserva ecológica del mundo y Brasil, pues no se diga. Entonces la reacción que inclusive viene de gentes que los ayudaron a subir al poder, o sea, Temer era aliado en la elección con Lula y ahora lo quiere meter a la cárcel y corre a Dilma Rousseff. En Venezuela pasa lo mismo, la oposición habían conformado un frente y después se desmembra ese frente y ahorita hay una oposición que antes era unidad. El sistema está diseñado para eso. No olvidemos que el capitalismo a lo largo de la historia ha tenido sus crisis y con cada crisis se reconstruye, a diferencia del socialismo. El socialismo vive en crisis y no logra salir adelante porque no logra una concepción completa del modelo y con la contraparte, pues obviamente está frenado para avanzar. Pero sí, la intención es la mezcla esta tan disímbola, tan incomprensible para muchos, como por ejemplo el caso de hoy en día, de que el PAN, el PRD, derecha e izquierda se unen, y luego Movimiento Ciudadano también se une, y luego por este lado Morena con el PT, y luego se une el PES, y dice, caramba, extrema izquierda, extrema derecha, unidos en el mismo camino. Es parte de la ideología del neoliberalismo. Te confluctúo las ideas. Te atomizo. Te atomizo, claro, porque al fin y al cabo, por eso la sociedad está totalmente despolitizada. Pues ¿para dónde jalo? Voy a la izquierda con Morena y ahora tiene a la extrema derecha con el PES. En una alianza. ¿Qué somos o quiénes somos? ¿Qué le dirías tú al votante de Morena que ya tiene un voto duro para que no se fuera? Que debemos de entender que para que la transformación de México se dé, nos debemos de organizar, debemos de ser un solo frente en contra de un sistema internacional que nos tiene sometidos, que nos tiene empobrecidos, que nos tiene explotados y que no tiene la intención de sacarnos del problema.
porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que manejan ellos? Estadísticas. ¿Cómo iniciar esta transformación? Por principio de cuentas no creen en las estadísticas. Recuerden que Calderón dijo que él sacó de la pobreza a no sé cuántos millones de mexicanos con su piso firme. ¿Por qué? Porque la estadística de la gente vulnerable de la ONU especifica claramente que gente vulnerable es la que vive en una casa con piso de tierra. Entonces el tipo lo que hizo, las casas no cambiaron en nada, siguen siendo casas de techo de cartón, casas de madera, o casas todas de cartón, pero les puso piso de cemento. Huevito de 3x3, pero con piso de cemento. Entonces él ya reporta a la ONU que tengo tantas casas de piso de cemento. Y entonces esa gente que no ha cambiado su condición de vida, ya deja de ser parte de la estadística. No, lo que necesitamos hacer, que es la parte del proyecto Alternativo Nación, es trabajar para que el campesino tenga una vida digna produciendo, que tenga un trabajo seguro, que le genere la suficiente economía para darle vida digna a su familia, para cumplir el artículo 123 constitucional, que su ingreso le dé para comida, techo, medicinas, educación y en la medida de lo posible, esparcimiento. Bueno, hay un déficit en nuestros gobiernos latinoamericanos que nos marca que sí estamos muy atrasados en el bienestar social. Pero, como dice Eduardo, pues hay unas estadísticas que lo contradicen. Ahorita, en estos días, acaba de iniciar Peña Nieto una campaña para decir que no se desconozcan sus logros, ¿no? Su famoso empleo de 4 millones de personas empleadas, que es totalmente falso y totalmente estadístico, porque no tienen buenos salarios, porque las prestaciones se han reducido, porque la flexibilidad laboral los ha despedazado, y la ciudadanía desorganizada, como tú dices, ¿cómo se defiende ante esto? Y bueno, la otra pregunta sería, ¿vamos a ir a votar por un gobierno de un cambio en el que vamos a entrar desorganizados otra vez como ciudadanos? Pues mira, este asunto del desarrollo humano o del desarrollo social no depende de las instituciones, es un asunto de nosotros. La única manera de poder combatir esto lo tenemos a la mano y lo hemos tenido siempre. Llevamos años sin aprendernos los primeros 29 artículos de la Constitución y hacerlos efectivos. Porque si yo defiendo lo que dice la Constitución, no hay poder que me pueda pasar por encima porque lo estoy haciendo de manera correcta con respecto a que mi participación dentro de la sociedad debe ser apegada a ese precepto. Ahora, quien está en el gobierno tiene que hacer nada más dos cosas dentro del régimen de autoridad. Hacer lo que la ley dice y jamás deberá hacer lo que la ley le prohíbe, y es la constante. Esa es la gran diferencia. Entonces ellos siempre que hace lo prohibido y no cumple con lo que la ley dice, con lo que debe de hacer. Pero si nosotros pusiéramos en contraposición el asunto de la defensa de nuestros derechos humanos, no me hiciste la pregunta a mí, pero yo le diría a todos los de Morena y a todos los ciudadanos una cosa muy sencilla, que siempre el poder económico dice que tienes que defender tu sueño, pero en función de ser solamente alguien que destaque y que gane muchísimo dinero. Tú pon una empresa y defiende tu sueño y lógralo. Y explota al que se deje. Y explota al que se deje. Pero ahí te va. Resulta que lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente defender nuestro sueño, a pesar de todos los años que pasen. Y yo se los digo muy sencillito a los de Morena y a los que no son de Morena y a todos los ciudadanos que van a votar por AMLO, que defender el sueño depende de una cosa que se llama vida. Y la vida va encajada dentro de nosotros, en los hijos, en los nietos y en todas las descendencias. Si yo hoy hago lo correcto, a pesar de todo y a pesar de lo que me digan, una cosa sí me pueden decir de mí, que yo no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo muchas cosas, pero que he sido terco, tú lo sabes. Eso no me lo pueden quitar. Yo sí sé defender mi sueño. Entonces mi sueño tiene que ser trascender esta vida, dejándole algo a mis hijos, algo a mis nietos. Tengo un nieto en Argentina que desde mis acciones de aquí yo le puedo hacer mejorar su vida. Esa es la visión global. ¿Cómo salir de este hoyo si tenemos un déficit de alimentación y no tenemos soberanía alimentaria? ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo podemos defender nuestros derechos y defender nuestra comunidad si no comemos bien? Tenemos que reactivar la producción del campo.
Ese es tenemos un tema que, de agenda. ¿sí? Es que, un tema de que es agenda. parte del proyecto alternativo Claro, de la nación. claro. Reactivar la producción del campo, que nuestros campesinos se sientan con la seguridad de mantenerse en su tierra para hacerla producir y que el fruto de su trabajo sea suficiente para que vivan con dignidad. Se dice que producir el frijol en México sale más caro que importarlo. Pero los chinos decidieron hace muchos años, en la época de Mao, que iban a pagar más cara la producción de sus alimentos y no importar. Claro. Y ahorita son una potencia mundial. En los años 70, creo, bueno, el dato no recuerdo exactamente la fecha, pero tuvimos un periodo económico en México, la sustitución de importaciones. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hizo? No fue en los 70, fue con Lázaro Cárdenas. Con Lázaro Con Lázaro Cárdenas. Entonces, Sí, sí. ¿Qué es lo que hizo Lázaro Cárdenas? Él inicia su periodo presidencial y observa que el 80% de la producción y el consumo era importado. ¿Y cómo, caramba, queremos que nuestro país crezca si no tiene actividad económica, si no tiene producción? Soberanía alimentaria. Así es. Entonces, lo que hace Lázaro Cárdenas es empezar a promover la creación de empresas, es el primero que reparte tierras con el ejido, con los ejidos, es el primero que lo hace para que el campo produzca, y es el que crea el Politécnico Nacional para formar técnicos e ingenieros, y es el primero que crea micro, pequeña y grande empresa nacional, de tal modo que cuando termina su periodo presidencial Lázaro Cárdenas, la balanza se había invertido, el 80% de la producción era nacional y el 20% importado. Y llegamos a exportar frijol y maíz. Llegamos a exportar frijol, maíz, arroz, azúcar. Y hoy tenemos, hoy tenemos que importar todo. ¿Por qué? Incluso ¿por qué? Es que al fin y al cabo entramos al mundo globalizado. Salinas de Gortari deja el país hecho un caos, pero los dejé en primer mundo. Sí, efectivamente. Salinas de Gortari nos dejó en primer mundo a todos. Pero en el baño. A nosotros, a los de abajo, a los del pueblo, explotados, sí, como esclavos. Sí, y a los poquitos, sus amigos, en el nivel más alto. Opulencia. Claro, o sea, efectivamente nos dejó jodidos y engañados. Pero contentos. No, contentos solo que no. O bueno, en ese momento... hay mucha inconformidad, pues el tiempo se nos agota. Podríamos estar platicando mucho tiempo con ustedes. ¿Cuáles son las acciones de la ciudadanía más próximas que se van a ver? Y bueno, ¿cuál va a ser? Tú danos como pitonizo, la ciudadanía por quién va a votar, o sea, la ciudadanía despolitizada, la que no tiene partido y todos los indecisos, ¿por quién van a votar? Por hartazgo. Por hartazgo van a votar porque no sea repetir lo mismo. Ya está la experiencia de Fox, que se vio que fue un fracaso, la de Calderón, que de nada sirvió, esa docena trágica. Así que trágica. Ha sido lo que inició todo lo que ahorita estamos viviendo, desgraciadamente ya como cosas concluidas. Entonces mucha de la gente va a votar sin información, solamente por decir, ahora no quiero al PRI, ahora no quiero al PAN, ahora no quiero nada de derecha. Aunque no sepa lo que es la derecha ni la izquierda. Simple, ya ni sencillamente además van a votar en favor de alguien que sí le ha tocado algo el alma. ¿Por qué? Porque si AMLO ha tenido algo dentro de su discurso, es que ha sabido tocar almas. Ha sido sensible. Ha sido sensible. Dos de las cosas que yo pido para quien se atreva a decir yo voy a estar en la planilla de fulano de tal, es que sean congruentes y sensibles. ¿Y ha sido congruente AMLO? Sí, como sí, se ha sido congruente. Lo que pasa es que no se puede desdibujar, o sea, no se puede separar de algo. Claro, de un sistema terrible. De un sistema terrible, o sea, tampoco hay que ser idealistas. Y además ilusos, ¿no? Ilusos, sí. Eso de que te salgas si estás en el gallinero y entra un lobo, pues ni modo de que te pongas a espantarte. Tienes que saber jugar con el lobo también para poder sobrevivir. Para poder salir. Ese es el creo que la gente lo entiende bien. Sí, claro. Tú ves que en Morena, bueno, sentimos en todo el país que Morena va a quedar, si no ganador, situado en un primerísimo lugar. ¿Qué le dirías al votante común y corriente, ¿no? Y sobre todo al indeciso? ¿Qué propuesta le podrías tú dar?
Yo le Como pediría, además, como sí, participante tú de la política. yo le pediría a la ciudadanía en general, más bien le pido a la ciudadanía en general, que analicen detalladamente la situación. Se habla mucho de que si gana Andrés Manuel vamos a ser un Venezuela, y yo les preguntaría, ¿verdaderamente se puede? Porque por principio de cuentas, nosotros tenemos como vecinos a los yanquis invasores, que ellos quieren invadirnos. Cualquier movimiento en falso que se haga, estos enseguida van a querer intervenir. No es posible. Política. Ahora, entendamos claramente, la idea de Andrés Manuel y del proyecto alternativo de nación es retomar los principios económicos, filosóficos y sociales de 3 modelos políticos nacionales: el de Benito Juárez, el de Madero y el de Lázaro Cárdenas. Les invito a que revisen esos momentos de la historia de nuestro país para que entiendan verdaderamente cuál es la intención de Andrés Manuel, de retomar la dignidad nacional, de reactivar nuestra economía con nuestros propios recursos, de dejar de depender de las importaciones para ser autosuficientes en alimentación y en producción general, para que nuestra vida sea mejor. No nos dejemos engañar por publicidad, que es lo que hoy tenemos. No hay campañas políticas, hay campañas mercadológicas. No nos dejemos engañar por ello. Analicemos, y yo les invito a votar por el proyecto alternativo de nación que representa Andrés Manuel, porque al fin y al cabo ese es el único camino posible que tenemos hoy para hacer un México mejor. Pues yo les agradezco. Que no les salte la liebre de lo local, o sea, AMLO a nivel nacional, ese es el objetivo. Sí. Y ese asunto de que si se va a fulana o fulano de tal, que a Morena de aquí, de municipio Benito Juárez, y que si el otro me cae gordo y que no se distraigan en eso. El objetivo es AMLO a nivel federal. Tenemos que ser aplastantes. Bien. Ese es el Bueno, asunto. ya como candidato independiente que no cuajó, ya hiciste una buena labor de concientización y ahora vas con AMLO. La ciudadanía sí va a votar, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, Masivamente por AMLO. es la oportunidad de iniciar un nuevo proyecto también ciudadano, alternativo, para poder apoyar a quien ya llegó al ejercicio del poder, siendo crítico, siendo analítico, claro, teniendo información, aportando ideas, en lo cotidiano, haciendo lo que como ciudadanos tenemos que hacer para apoyar el desarrollo de nuestra sociedad y el desarrollo de nosotros mismos con nuestros hijos, nuestros nietos y todo lo demás. Pues yo le agradezco mucho esta plática que hemos tenido. Invitamos a un compañero del PRD, pero no pudo asistir por cuestiones de agenda. Pues todos andan ahorita ya terminó la pre-campaña, ya inicia la campaña. Yo espero tenerlos a ustedes aquí pronto y ojalá con buenas noticias, tanto para los movimientos ciudadanos como para los movimientos partidistas. Y pues este es un foro abierto, aquí lo único que está prohibido es la censura. Y cuando ustedes quieran invitar a la ciudadanía, a alguien para algún evento, alguna cosa, tanto ciudadano como partidario o como de conciencia, pues este es un foro abierto. Hagamos una evaluación postelectoral. Claro que sí. Un debate de evaluación, ¿por qué? Porque de ahí pueden surgir nuevas cosas. Y nuevas ideas. Estamos comprometidos en esto. Vale. Muchas gracias, queridos amigos. Esto ha sido Tomando Café.